gente así entienden. ¡Déjale darle las nalgas a Salinas! Buenas noches. Afuera de la Suprema Corte, unos pocos, unos cuantos siguieron con los insultos. Adentro se vivió algo que seguramente será recordado durante mucho tiempo. Al mediodía, en una sesión de 2 horas y media, el Pleno de la Suprema Corte invalidó la primera parte del Plan B electoral. Fueron 9 votos a favor de invalidarlo y solo 2 en contra. Los ministros aprobaron así el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que detallaba diversas violaciones a la forma en que se legisló para aprobar esta parte del Plan B. Los 2 votos en contra fueron de las ministras incondicionales del gobierno, las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Los otros 9 ministros, entre ellos Arturo Saldívar, votaron a favor de invalidar las reformas a la Ley de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas Electorales, las 2 leyes del Plan B que se habían aprobado en diciembre. Me parece que sí existieron violaciones al procedimiento legislativo que afectaron grandemente y de manera determinante la deliberación democrática de las normas que se están impugnando. Para mí, este simple hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Pero me parece que se privó a los diputados y diputadas, a todos, pero principalmente a los que pertenecen a los grupos minoritarios, de participar en un debate en condiciones de igualdad y libertad. 9-2, todos los ministros, salvo las 2 ministras que al parecer votarán siempre en el sentido que desea que lo hagan Palacio Nacional y el gobierno, pero los otros 9 ministros votaron en contra del Plan B. Parece una derrota grande para el Plan B electoral del presidente López Obrador y Morena, y quizá lo sea, pero lo invalidado, lo aniquilado hoy, solo tiene que ver con la comunicación y la participación activa de los funcionarios en los procesos electorales, nada más. La otra parte del Plan B, la esencial, la que toca la estructura del INE, sus recursos, la credencial del elector, la parte que según los opositores destazaría al INE, esa otra parte está hoy suspendida, pero no liquidada. Entre los especialistas hay 2 opiniones sobre el futuro de esa otra parte, la parte esencial. Una opinión considera que lo votado hoy en la Corte impacta directamente al Plan B completo y que no hay duda de que lo que sigue es una próxima votación para cancelarlo completamente. Pero hay otra interpretación que pide a los opositores y al movimiento del INE no se toca, les pide que no canten victoria tan pronto, pues la parte 1 y la parte 2 del Plan B no necesariamente tienen los mismos vicios y además fueron votadas en sesiones distintas y en tiempos distintos. No son lo mismo. Una interpretación grita que el Plan B está completo, el Plan B completo está muerto, y otra pide no cantar victoria todavía, pues faltaría lo más importante. Aunque a juzgar por este tuit, el gobierno ya da por enterrado el Plan B completo. Tuiteó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López: el pueblo mexicano busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la Suprema Corte decidió seguir protegiendo intereses particulares. 9 ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay otra Plan C en las urnas, pues si no hay otra, y ese Plan C es ir a votar, ¿quiere eso decir que el Plan B está completamente liquidado? El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, recordó que él votó en contra del Plan B y aseguró que esto demuestra que hay división de poderes en México. Lo que se refleja es que como nunca hay un equilibrio, hay un contrapeso.
en las decisiones que se toman y hoy nos tocó al Poder Legislativo que nos enmienden la plana, dado que se aprobó a juicio de ellos con vicios en el procedimiento. El ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tuiteó en un encomiable ejercicio de autonomía frente a las inaceptables presiones desde el poder. Hoy la Suprema Corte, por 9 votos, determinó que la primera parte del Plan B se aprobó violando el proceso legislativo, por lo que se anula. Ello anticipa el destino de la segunda parte, pero habrá que esperar, habrá que ver. Y a juzgar por este otro tuit del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, gobernador morenista, se prepara una gran protesta contra la Suprema Corte de Justicia. Tuiteó un gobernador: por la defensa de la soberanía del pueblo y contra la corrupción que invade a la Suprema Corte, me sumo a la concentración pacífica frente a la sede de la Corte el sábado 20 de mayo a las 12 del día. Convocamos al pueblo de México a defender la democracia y su soberanía. Plan C va. ¿Qué corrupción invade a la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué prueba tendrá el gobernador de Veracruz para hacer una afirmación así? Lo más probable es que no tenga ninguna, pero ¿eso qué importa? ¿Qué importa en la generalización de la calumnia y el insulto? Porque ahí todo parece que vale. Lo diga un gobernador como el de Veracruz, o lo digan los pocos manifestantes que hoy cumplieron 15 días de insultos contra la Corte, en particular contra la ministra presidenta Norma Piña. La crónica de esta mañana, la crónica de Humberto Pachet. Excremento con 60,000 infecciones se llama. Hoy, el día más importante de la manifestación López Obradorista contra la mayoría de la Suprema Corte en torno al ya fallido Plan B de la reforma electoral, parecía que sería también el más desangelado, aunque sin faltar los repetidos insultos de las últimas 2 semanas. ¡Te pesan mucho las nalgas! ¡Y la hagan respetar! ¡Para eso le estamos pagando! Solamente así entienden, no entienden de otra manera. El pueblo es grosero, no entienden de otra manera. ¡Que chinga su madre! No entienden de otra manera. Pero algo se salió del guión. Una mujer solitaria colocó una cartulina amarilla, el único mensaje depositado ante el portón de Pino Suárez en apoyo de la ministra presidenta Norma Piña y sus 8 colegas que se aprestaban a dar palo a su vecino de Palacio Nacional. Una activista de la 4T, instruida por un hombre de la carpa, arrancó una cartulina amarilla, pero otra cartulina amarilla, no en la que se dedicaban bendiciones a los ministros, sino otra en la que se les acusaba de traidores. ¡Mandó gente a provocar! ¡Ciro mandó gente a provocar! ¡Señores! Déjala. ¡Sean respetuosos! ¡Sean respetuosos! Señora, ¡La amarilla! ¡Ciro Gómez Leiva! ¿Quién es Ciro Gómez Leiva? Bueno, ¿y por qué ¡Viene a lo estás provocar! obedeciendo? ¡La mandaron! ¡Le pagaron a la señora! Señora, ¿cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagó Ciro Gómez Leiva? ¿Cuánto le pagaron? Le pagaron 200 pesos. Por 200 pesos, señora, su conciencia. Esa señora es mi vieja y no supo. Yo estoy a favor de las láminas. Gómez Leiva está matando provocadores. Yo estoy a favor El de todo señor Ciro esto. Gómez Leiva está Y ella matando también. provocadores. ¿Y por qué la quitó? Ahorita le voy a preguntar por qué. Ella es mi vieja. Es totalmente falso. Y esa lámina A Ciro le está a estamos diciendo favor al de la pueblo. justicia. A Ciro Gómez Leiva. Y ella la quitó y yo la regañé. Oye, ¿por qué? ¿Qué no le estás leyendo? Y mientras adentro la corte hacía lo suyo, afuera la tremenda manifestación seguía con lo propio.
Cuando los jueces comenzaban a dar la puntilla al plan B, afuera, la media docena de activistas debieron desalojar la banqueta para bajar a la calle por la falsa alerta sísmica, pero su temblor no cesaba. Por favor, por su seguridad, de aquel lado. Todos de aquel lado, por favor, replieguense hacia el centro, por favor. Sí, protege a los ricos, es lo malo de la manipulación. Mire, y no estoy diciendo piruja, pero ganas no me faltan, como esclavos. Ya lo dijo. ¿Qué le parece que le hable así a una mujer? México mágico. Ciro, saludos, remátala, David. Ciro, arriba el Puma C. Posdata, todo es culpa de Morena. Ve cómo ando por culpa de Morena. Corre la voz, Ciro, ahí en tu programa. Soy yo. Pues saludos a este señor. Lo decíamos, pues lo que se puede decir y cómo se puede insultar sin tener una sola prueba. Una señora, una activista de la 4T se equivoca, quita la manta, la pancarta, el letrero que no debía y resulta que yo la mandé, que yo fui el responsable. No importa que la pareja o el esposo de la señora dijera, no, se equivocó, es mi mujer, se equivocó. Ya el señor del altavoz decía que yo la había mandado y que además le había pagado 200 pesos para que quitara la manta. Pero bueno, así las cosas afuera de la Suprema Corte de Justicia y queda la votación 9-2 que acaba con una parte del llamado Plan B. Falta la otra parte, la medular, la esencial, y veremos de qué tamaño es la manifestación, pues que según el gobernador de Veracruz está llamando el pueblo para el sábado 20 de mayo en la Suprema Corte. La noche del jueves, como lo hemos venido informando, termina el llamado Título 42, que es la medida impuesta, más que la noche del jueves, el jueves. Este Título 42 termina, esta medida impuesta por el gobierno de Estados Unidos para expulsar de inmediato a los migrantes ilegales por razones de la pandemia. Eso ya no va a aplicar. En la frontera, del lado de El Paso, Texas, ya hay otra emergencia, la de los migrantes que acampan en las calles, migrantes que, ¿quién lo diría?, movieron la frontera, la línea fronteriza de México, 1 kilómetro adentro del territorio de Estados Unidos. No, esto no es normal. Es una crisis humanitaria, una crisis migratoria. No estábamos acostumbrados a esto y no estamos preparados, por supuesto, ni como ciudad ni como iglesia, para esta afluencia de migrantes que se han quedado precisamente aquí alrededor de la parroquia. Regadas en las banquetas y calles alrededor del Sagrado Corazón, una iglesia jesuita que se levantó hace más de 100 años justo para atender a migrantes, cientos de personas, más de 1000 según los religiosos, han adelantado 1 kilómetro la frontera entre México y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya están en El Paso, Texas, pero siguen sin papeles, siguen durmiendo en la calle y siguen bajo el riesgo diario de ser deportados. Ahora han llegado activistas en derechos humanos que han reunido a buena parte de las personas migrantes que durmieron aquí para hacerles saber, son pocos minutos antes de las 8 de la mañana, que no habrá autobuses para que ellos continúen su viaje o sus recorridos adentro de Estados Unidos. Lo que mucha gente no sabe es que saliendo de la ciudad del Paso tenemos puntos de chequeo en donde se encuentran los oficiales de inmigración, y si uno viaja sin tener algún permiso legal para permanecer en los Estados Unidos, van a ser sujetos a ser detenidos. Si las calles alrededor de la parroquia rebosan de gente, si los albergues del Paso ya no pueden con un alma más, es porque hay puertas abiertas. A casi 16 kilómetros del centro está la 42. Por aquí cruzan a rastras. Se forman y esperan, a veces días, a que la patrulla fronteriza los lleve a un centro de detención donde les tocará otra vez esperar.
Pero la incertidumbre por el fin del título 42 ha traído hasta aquí a cientos de personas, familias en su mayoría como ellos. Son 13, 3 niños en brazos, colombianos, prácticamente con las manos vacías. Atrás de ellos hay más de 600 personas esperando lo mismo, subirse a una camioneta que los saque para siempre de aquí. Cada que sale un vehículo repleto de migrantes, hay aplausos. Ahí están entrando. Ya están entrando y están teniendo prioridad las mamás que tienen bebés de brazos. Sí, nos están ayudando. Las que están en embarazo, las están sacando de primeras. Y a los niños también, o sea, a las familias. Pero vamos bien, gracias a Dios, los van a procesar a todos. America is not open to people who are trying to come here illegally. Pero la rendija que ha abierto el gobierno de Estados Unidos la quiere cerrar de golpe el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien anunció el despliegue de una nueva fuerza táctica en la frontera para responder a la creciente crisis. Lo hizo con camisola de campaña y aviones militares de fondo para que no quede duda. Y con soldados de la Guardia Nacional ocupando posiciones en la línea fronteriza, apuntando sus vehículos militares popularmente conocidos como Humvees hacia Ciudad Juárez. Los vehículos no están artillados, pero sus ocupantes van armados. Solo al oeste del centro de las ciudades Juárez El Paso, hay no menos de 13 vehículos de estos cada 400 metros en un despliegue que parece efectismo, porque por aquí no están cruzando los migrantes. Porque ellos han encontrado otros huecos y se apuran a explotarlos antes del jueves, cuando termine la política conocida como Título 42. Un día después, seguramente se anunciará más muro, más sanciones, más soldados o lo que venga. Y ellos, seguramente, darán con nuevas rendijas para continuar su camino al norte. Un kilómetro adentro del territorio de Estados Unidos. Bueno, veíamos lo que dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott. En la mañana el presidente López Obrador lo criticó por el despliegue que ha hecho para frenar la migración. El presidente dijo también que mañana va a tener una llamada con el presidente Biden para tocar el tema de migración y de fentanilo, que va a ser a las 9:30 de la mañana. Hoy hubo un mensaje del embajador de Estados Unidos en México sobre el tema de fentanilo, explicando que también del lado de Estados Unidos están trabajando mucho, pero bueno, así las cosas en la frontera a horas de que quizá cambien radicalmente las cosas. En la tarde se llevó a cabo la primera audiencia de un señor de nombre George Álvarez, 34 años, quien ayer, al parecer de manera intencional, atropelló a 18 migrantes, matando a 8 de ellos. Esto ocurrió en Brownsville, en Texas. George Álvarez enfrenta 8 cargos por homicidio, pero le pusieron homicidio imprudencial, y 10 por asalto con un arma mortal. La policía de Brownsville informó que este hombre es residente de la ciudad y que tiene antecedentes por conducir bajo efectos del alcohol, también por robo de un vehículo, por violencia familiar. Un juez le fijó una fianza por $3.600.000 para que pueda defenderse en libertad. 8 personas muertas. Y es que hay conmoción por este video, un video que grabaron las cámaras de seguridad. Es el momento en que ese hombre atropella a los migrantes. La mayor parte eran venezolanos, estaban en la parada del autobús frente a un albergue. La policía de Brownsville explicó que George Álvarez, el conductor, se pasó un alto, perdió el control, se subió a la banqueta y ahí terminó volcando su vehículo. Luego trató de escapar, pero fue retenido por personas que estaban en el lugar. La policía, pues, determinará, y las autoridades, si fue intencional o no. 10 migrantes siguen hospitalizados. Eso en el norte. En el sur, pues siguen llegando los migrantes. Hoy se dio esta situación afuera del módulo de atención provisional del Instituto de Migración. Esto fue en Tapachula. Las autoridades calculan que son cerca de 3,000 migrantes, que fueron cerca de 3,000 migrantes los que se formaron para conseguir el permiso que les permita seguir en México 45 días, con lo cual
tendrían 45 días para llegar a la frontera con Estados Unidos. Ahí están las imágenes. Claudia, buenas noches. Ciro. ¿Qué historias? Buenas noches. La alerta sísmica también aquí en la Ciudad de México se activó por error humano esta mañana. Sonó a las 11:45, se escuchó en algunos puntos de las alcaldías Gustavo Amadero y Cuauhtémoc. Y otras más, ¿eh? Y otras en más. En Álvaro Obregón también. ¿Te tocó? Sí. Pues eso ocurrió justo cuando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofrecía una conferencia de prensa y al regresar al evento dijo esto. Ahora sí que pedimos disculpas a todos, pero pues fue parte de este proceso de revisión que normalmente se hace de las alarmas. Oiga, de este proceso de revisión, doctora, ¿no se escuchó en todas las alcaldías ni en todas las zonas? No, fueron 850 alarmas que... O sea, no fue que fuera un proceso de revisión programado, sino que estaban dándole mantenimiento al servidor y ahí... ¿Error humano que activaron? Sí, exactamente, puede llamarse así. Error humano. Hablando de Claudia Sheinbaum, el equipo del canciller Marcelo Ebrard difundió fotografías denunciando que en las últimas semanas se han borrado pintas de bardas y muros en apoyo a su candidatura a la presidencia. Aseguraron que el gobierno de la Ciudad de México, el que dirige Claudia Sheinbaum, ha borrado las pintas en Periférico, en La Condesa, en la Roma y en la alcaldía Tláhuac, entre varios otros lugares de la ciudad. Y acusaron que el gobierno capitalino ha tenido un doble criterio en este asunto, pues han dejado intactas las pintas a favor de la jefa de gobierno. Eso dice el equipo de Marcelo Ebrard. Sin embargo, la Secretaría de Obras y Servicios de la ciudad contestó a través de Twitter que no es cierto que a diario se limpian los espacios públicos con grafitis o publicidad no autorizada para evitar contaminación visual en las calles de la ciudad, y acompañaron este tuit con el video que estamos viendo en pantalla, donde se observa a trabajadores de la ciudad borrando no pintas de Marcelo, sino pintas a favor de la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, pintas de la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Híjoles, ¿cuánto será hiperrealidad? En fin, pero pues parece que en junio ya van a definir allá en Morena cómo van a ser las cosas para determinar a su candidato presidencial. El Consejo del PRI aprobó, con una de esas votaciones tipo soviéticas, 518 votos a favor y 3 en contra. Repito, 518 a favor, 3 en contra, que Alejandro Moreno Alito pueda extender su mandato, su presidencia en el partido hasta después de las elecciones de 2024. La reunión fue híbrida, había gente ahí, gente conectada. Originalmente Alejandro Moreno y la secretaria general Carolina Villano habrían sido elegidas para irse en agosto, pero se van a quedar hasta después de las elecciones. Y esta tarde fue citado a comparecer ante comisiones del Congreso de la Ciudad de México el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada. Cuando llegó a la sede del Congreso en la calle de Donceles, ya lo esperaban algunos simpatizantes. ¿Fue el pueblo? Sí, pues por lo visto. ¿Fue el pueblo también, como dicen? Por lo visto, fueron sus simpatizantes. Para el alcalde fue una comparecencia diferente desde que llegó, como lo veíamos. Esto lo hacen año con año los 16 alcaldes, sí, pero adentro no le fue como afuera. Esperaba. Por lo menos no le fue como lo que acabamos de ver, porque el alcalde defendió durante más de 3 horas los resultados de su gobierno en programas sociales, en seguridad, pero por supuesto que el tema central, el platillo fuerte de esta comparecencia, fue el tema de la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez, y esto fue parte de lo que se dijo. Que el trabajo que está realizando el día de hoy la Fiscalía es un trabajo de justicia para los vecinos, que llevan años denunciando este tema. ¿A cuántas personas denunció usted en Contraloría cuando empezó su gobierno? ¿Cuántas acciones penales? ¿A cuántas personas corrió? Yo quiero agradecer mucho al PRI, al PRD, al Frente Cívico Nacional, que la semana pasada dijimos de manera muy clara, no nos vamos a dejar, por más que usen a las fiscalías. Por cierto, una fiscal
que tiene más ruedas de prensa para hablar de Benito Juárez que de feminicidios en esta ciudad. ¿Y qué pasó y en qué acabó? Nada. Pues nada, le reprocharon que no aceptara su participación o su responsabilidad en torno al cártel inmobiliario. Él insistió en que va a llegar hasta las últimas consecuencias y en que quizá mañana suceda algo interesante en el Congreso de la Ciudad de México. Lo veremos, Ciro. En otras cosas, esta noche productores de maíz y de trigo llevan más de 12 horas de protesta afuera de las instalaciones de Pemex en el puerto de Topolobampo, al norte de Sinaloa. Los agricultores llevaron maquinaria, se plantaron afuera de las instalaciones para pedir al gobierno federal que les den precios de garantía a sus productos. La protesta se realiza hasta ahorita de manera pacífica. Para negociar sus precios se acordó ya una reunión con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López, para el próximo lunes. Sin embargo, la protesta sigue y por lo visto seguirá. Topolobampo. Buenas noches, Ciro. Gracias, Claudia. El jueves de la semana pasada, la directora del CONACYT, aquí lo vimos, María Elena Álvarez Buila, fue cuestionada en redes por esta fotografía con el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Estaba muy sonriente la directora del CONACYT. La directora del CONACYT, que había criticado a científicos y académicos que, según ella, no levantaron la voz en el sexenio pasado. Pero bueno, ante esa crítica, subieron en redes sociales esa fotografía de una muy sonriente mujer. Hoy, María Elena Álvarez Buila respondió en Twitter y dijo: en 2017 recibí el Premio Nacional de Ciencias, aunque no me fue fácil acudir a dar la mano a un presidente que traicionó al pueblo de muchas maneras, incluyendo la aprobación de las reformas estructurales. Aproveché la ocasión para difundir los hallazgos y la lucha de miles de colegas y ciudadanos contra los transgénicos. Pues en una de esas sí, pero bueno, queda ahí la imagen, y en la imagen indignada no se veía muy contenta, saludando a Enrique Peña Nieto, pero eso fue ayer. Vamos a una pausa, pero antes, ¿qué va a pasar mañana temprano? David. Verdaderamente bien, Ciro. Quizá será el mejor mes en muchísimo tiempo. Quizá ya estamos domando la inflación. Después del corte, te digo cómo va a estar. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, dijo que Canadá ya no contempla ir a un panel de controversia, esto en el marco del acuerdo comercial, por las diferencias energéticas que tendría con México. La secretaria Buenrostro confió en que ocurra algo parecido con Estados Unidos. ¿Cómo van las negociaciones con Estados Unidos y Canadá? Van muy bien. Ayer, la semana pasada hizo una declaración incluso la secretaria de Canadá, Marianne. Ella se sentía muy satisfecha por todos los diálogos. Incluso la ley minera la vieron bien y también dijeron que estaban muy contentos con el diálogo, con la apertura de la consulta energética y que ellos no veían posibilidades de irse a panel. Lo acaba de anunciar ya Canadá. Si usted tiene la costumbre de levantarse temprano a eso de las 6 de la mañana, como tú, Ciro, bueno, ya estás despierto y trabajando a esa hora. Sí. ¿Cómo estás? Buenas noches. Te darás cuenta que el padre del análisis tiene la razón en lo que voy a decir ahorita. Tendremos el mejor mes de inflación en muchísimo tiempo. Mañana, que salga la información. Que salga la información, el INEGI la da a conocer a las 6 de la mañana. Entonces podrán constatar que la inflación habría disminuido quizás 0.02, 0.03. Empiece a bajar la inflación. Pues hay algunas razones. Uno, porque la base aritmética es diferente, viene de un nivel muy alto y va bajando. Dos, que sí están disminuyendo los precios. Sí hay una disminución generalizada en los precios, no en todos, hay algunos que están muy caros, siguen estando muy elevados, por ejemplo, los precios de la inflación subyacente, los precios de los servicios. Sin embargo, parecería que la inflación está empezando a disminuir
Y de ahí depende cómo será la decisión de política monetaria que anunciará el jueves próximo. El jueves 18. El jueves 18 en la Junta de Gobierno de Banco de México. Sería probable que se termine, o por lo menos que se pause, esta larguísima cadena que hemos tenido de alzas en las tasas de interés. Yo estoy convencido de que quizá podremos ver el primer respiro desde la pandemia en materia de inflación. Todavía sigue muy alta, Ciro. Todavía está muy alta, pero ahí vamos de gane. De Raquel Buenrostro no vas a decir nada. ¿Qué te parece si remato con ella? Bueno, entonces, remátala, David. Se los dije, no se metan con Raquel, déjenla en paz. Está haciendo un gran trabajo la secretaria de Economía. Si logró domar a los canadienses en el sector energético, va por muy buen camino. Bueno, vamos a una pausa y al regresar, lo de hoy, lo que vimos hoy aquí, lo de hoy en la Suprema Corte es también una derrota para quienes llevan años asegurando que vivimos en una dictadura. Volvemos con eso. El voto de hoy de la Suprema Corte de Justicia ha sido también una derrota para quienes llevan años asegurando que México vive bajo una suerte de dictadura populista. Hoy se probó una vez más que la democracia mexicana sí tiene contrapesos fuertes, contrapesos que sirven y funcionan. La Suprema Corte de Justicia es un ejemplo, hay muchos más. El país, cierto, está políticamente encendido, pero aunque a veces no lo parezca, la mayor parte de los actores no han dejado de hacer su trabajo en estos 4 años y medio. Funcionarios, legisladores, opositores, ciudadanos, jueces, organismos autónomos, empresarios, medios de información. 4 años y medio y aquí seguimos todos. Cada quien en lo suyo, como debe ser. Se quedan con Que Importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.